Bueno, amigos y amigas, seguimos aquí en la embajada y hoy tenemos otro ilustre invitado. Se trata de Jesús Sánchez y no es el periodista de la cadena SER, al cual le mando también un saludo, que es amigo, sino el Gurú Jesús. Y algunos diréis, ¿Gurú Jesús? Seguramente lo conoceréis por aquella frase famosa en una canción de Danza Invisible. Creo que es el momento más icónico, ¿no?, de los raperos del sur. Sí, los Dice, raperos del sur. crece la hierba, luego el hombre La corta para que dar la hierba llegar. Moro y las portas. Efectivamente. Crece la vida. ¿A quién coño le importa? Luego vas y te mueres. Y la vida, es corta. ¿A ti te importa? A mí me importa. Es de la guerra contra la sangre. Miles de muertos, amores de hambre. Y como, sí, algo así era. No recuerdo toda la canción, ¿no? Pero era cuando decía aquello, ¿qué gente? Los raperos del sur. Pues aquí tenemos a los raperos del sur. A uno de ellos. A uno de ellos. Jesús, un fuerte aplauso aquí para él. ¿Qué tiempos aquellos, no, Jesús? Pues sí, la verdad es que sí. Qué tiempo aquello. Eso fue el año 92, ¿no? Cuando grabasteis Naturaleza Muerta. Yo creo que fue antes. O antes, ¿no? El 89. Yo creo que fue el 89. Posiblemente, ¿eh? Fue antes porque nosotros, los raperos del sur, sacamos nuestro disco en el 91. En el 91, claro. Sí. Y esa colaboración fue previa a la salida fue previa. Yo en el año 89, en uno de los viajes de vuelta de Suecia, pues venía cargado siempre de discos. Claro. Y traía pues, 20 o 30 discos de rap. Claro. Que aquí pues era algo muy novedoso. Claro. Y siempre llegaba y me iba al local de los danzas a hablar. Tú conocías a Chris, ¿no? A Javier, ¿no? A Antonio. ¿no? A Javier, Antonio, éramos compañeros de marcha y de gamberrada. Además, eran muy granuja, ¿eh? A la hora de irse de marcha, ¿eh? En la época no veas, sí. Y yo también. Y tú también, ¿no? ¿Para qué vamos a negarlo, no? Sí. Oye, yo guardo un bonito recuerdo de aquella época porque no había salido, era un imberbe total. No tenía ni siquiera pelos en la barba, ¿no? Y eran los momentos en los que empezaba a escuchar música y recuerdo sonando Reina del Caribe en los 40 principales. Luego vino Catalina, previamente Sabor de Amor, y luego ya vino Naturaleza Muerta y fue como una explosión del rock y el pop en Málaga, porque no había un grupo así a ese nivel en aquellos momentos, aunque estaba Alcazaba, ¿no? Y estaba alguno más, pero... Costó trabajo hacer Naturaleza Muerta porque eran reticentes a hacer el rap. Sí. Ellos, la compañía, todo el mundo era un poco reticente a meter un rap en una canción de pop. Porque a fin de cuentas, Danza era un grupo de rock y pop, ¿no? Y en una canción que duró 6 minutos, que no era nada habitual para las radiofórmulas, ¿no? Claro. Era bastante Pero ese complicado. minuto 25 que metimos nosotros, pues la verdad que le dio la gracia al disco. Efectivamente. Disco que estaba muy influenciado por la música africana. Sí. En la época esa los danzas estaban muy poca gente hacía esas incursiones. Y nadie pensaba que Naturaleza Muerta iba a ser un single. Claro. Y fue el segundo single, creo, del disco y le pegó un empujón muy bueno. Y una de las canciones más emblemáticas de Danza Invisible, ¿eh? Sí. También por el vídeo, se grabó en Pueblo Blanco, la época de Pueblo Blanco de Torremolinos. Sí. Todos éramos de Torremolinos, las fiestas, las gamberradas que hacíamos. Claro. Y yo había sido jockey en varias discotecas de Torremolinos también. O sea, eso es porque el Gurú Jesús no es solo los raperos del sur. El Gurú Jesús tiene una trayectoria brutal. Desde disc-jockey hasta, pinchando, efectivamente, empresario, productor musical, formaste los raperos del sur. ¿Qué te queda por hacer? Porque prácticamente... Mucho. Eso es una buena filosofía. Pero cuéntanos, ¿quién es Gurú Jesús? Cuéntanos tú. Bueno, Gurú Jesús es un joven de los 70, 80, bueno, más bien de los 80. Lo que pasa es que yo siempre fui por delante de mi época y me juntaba con los mayores. A finales de los 70 me juntaba con Dobletón y luego pues con Danza y ahora luego me juntaba con los Hablando en Plata. Sí. Y toda la gente de rap que son mucho más jóvenes que yo. Claro. ¿Has sido productor, ¿no? de Hablando en Plata o...? No, yo no he sido productor. Pero con ellos sí te une... Vale. El jockey de los raperos del sur sí produjo Hablando en Plata. Vale, esa es la conexión que tenéis, ¿no? Que era también de jockey Hablando en Plata. Claro. Jesús Suárez. Y empezaste a pinchar discos muy joven, ¿no? Te fuiste a Berlín, ¿no? Donde está toda la cultura empecé a techno, pinchar en la electrónica. radio. En la radio. Empecé a pinchar con Agustín Carrillo. Sí. Con Agustín Carrillo. Gran estuvo amigo. Aquí hace poco, ¿no? Estuvo aquí hace poco, sí, en la embajada. Y... Le mandamos un saludo a Agustín. Y eso, además de verdad. Y empezamos con un programa de música progresiva. Yo en esa época pues estaba comido por la música progresiva, Yes, Emerson Lake and Palmer, Genesis, Rush, ¿no? King Crimson. Y Agustín me incitó a hacer también un programa de jazz. Sí. Con lo cual me fui pasando también al jazz porque vi que la parte de la música progresiva
había trozos y elementos en las canciones largas de música progresiva que tocaban el Sí. jazz. Y luego me pasé al garaje y al rock, empecé a pinchar en discotecas. Llegué a montar mis propios bares en los 90 luego para Sí. pinchar la música que yo quería. Por supuesto acabé con los negros, con el jazz y el funky. Claro. Yo creo que es donde se acaba, se pasa del rock al soul, al funky y acaba en el jazz. Hace un rato hablábamos con Elena Sancho, una soprano internacional de reconocido prestigio, y nos hablaba precisamente, fíjate, lo que es la ópera, ¿no? Y con lo que, pero que el jazz es casi la esencia de la que beben casi todos los músicos y que es una libertad absoluta a Yo la creo hora que de... es la música que más libertad da, ¿no? Entonces, todos los músicos, para un DJ es más complicado, porque pinchar jazz Sí, no puedes mezclar, Claro. pones canciones Claro. y ya, ¿no? Pero bueno, también está el gusto en las canciones que elijas. Claro, Ser totalmente. DJ no es mezclar, no es solo mezclar, es elegir Totalmente. y saber elegir qué canciones, Sí. cuándo y cómo, ¿no? Sí, 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 sí. Yo recuerdo que en los 80, cuando pinchaba en Number One o en el Why Not o en alguna de las discotecas de Torremolinos, Tú pinchabas en el Number One. Number One pinché en el Why Not, pinché de Torremolinos en bastante, pinché en el H2O, en el Blondie, en Bueno, los sitios Málaga, más muchísimo. emblemáticos de la movida de Málaga. Bueno, no éramos los 80 y tantos de 90. jockey, hoy día todo el mundo es de Ya, jockey. ya. Yo empecé a pinchar con los platos lencos. Fíjate, Todavía no había Technic por aquí. no había nada, ni ¿no? Eso es de lo eso. que... Y, Y se pinchaba de verdad. Se Y a mí cogía- muchas veces el dueño del local me decía que pusiese un tema lento, Sí. que había que parar de bailar y había que consumir. Eso antes era muy típico, ¿eh? Me obligaba a vaciar la pista, Claro. con el trabajo que cuesta llenar una pista. Bueno, a nosotros los jóvenes nos encantaba cuando ponía lo lento porque era la forma que tenías de Maquinilla, ¿no? aproximarte a alguna chica, ¿no? Y, Sí, pero y tú ligar tienes algo, a la ¿no? gente, la vas subiendo a la gente, la vas subiendo, y te Claro. dice, mira, ves, corta que aquí Claro. no bebe nadie. Además era como una programación, ¿no? Ponías música para animar la pista, luego venía la música española, el lento y luego la sevillana. Efectivamente. Y luego otra vez animar la pista. Efectivamente. Eso se ha Yo perdido sevillana todo. no ponía mucho. Española ponía, pero yo ponía mucho Barrabás y ponía música española Sí. más funky también, ¿no? Sí, sí, Luego sí, en sí. los 80 ya puse más música española. Claro. Es que empecé muy prematuramente. Pero además te fuiste a Berlín, ¿no? Estuviste allí un Sí, tiempo yo a mí me trabajando, en cerró- Suecia también, ¿no? Siempre ha habido problemas entre los bares y los ayuntamientos Sí, y a mí me cerraron una discoteca, bueno, a mi grupo de amigos y a los que teníamos Sí. la discoteca SK en el Candado, que fue emblemático. sí. Aquella discoteca fue emblemática, decorada por Diego Santos, aquello era bestial. Y nos lo cerró el ayuntamiento porque era tanta la afluencia que ya no era que trascendiese el sonido de la discoteca, es que lo que había fuera hacía más ruido que lo que había dentro. Claro. Entonces Y nos eso la no. cerraron y como que hastiado de Málaga me fui con 30.000 pesetas y me monté en A Berlín. un autobús y me fui a Berlín. No Me tenías fui, nada sí. allí, simplemente a la aventura, ¿no? Un A- amigo y una amiga. ¿Con qué edad lo hiciste? Si no es mucha... Pues eso lo hice con 19 años. Te lo digo porque es lo que quiere hacer mi hijo ahora, algo parecido, ¿eh? Quiere 19, irse 20 a años. explorar Europa y con 19 años también. Sí, sí. ¿Y no te Y parece atrevido? Todavía estaba el muro. Conocí a los músicos de Nick Cave. Sí. La verdad es que me relacioné. En esa época yo me gustaba mucho la música garaje. Nick Cave and the Bad Seeds. Rock muy negro, pantalones Sí. de pitillo. Me gustaba Sí. mucho con gente así. Y conocí a Blixa, a Nick Cave no lo conocí, pero a los músicos A sí. los músicos, ¿no? Estuvo tocando hace 2 años en el festival de Mijas. Sí, no lo vi. no Creo lo que vi. fue el cabeza de cartel, que es una pena que haya desaparecido ese festival porque Sí. era un festival muy Ahora hay potente. otro que se llama La Cala, que es también por ahí, pero creo que no es. No, el no mismo tiene la programa. dimensión que obtuvo el festival este de Mijas, ¿no? Bueno, y tu experiencia en Berlín, la cuna de la música electrónica y de la Bueno, música disco. yo antes viajaba muchísimo a Londres porque encontrar música tenías que viajar, comprar discos fuera de España para encontrar discos de los discos inéditos de Eric Clapton o Blind Faith. Bueno, muchísimo Aquí tiempo no lo tenías que encontrabas. encargarlo, ¿no? Incluso Queen, cuando empezó Queen, pues había que buscar el primero de Queen y encontrar Sí. el primer disco de Queen costaba mucho trabajo. Entonces siempre iba a Londres, a Portobello, a Camden Town a comprar. Cuando descubrí Berlín dejé de ir a Londres. Fíjate, Berlín era Mucho mejor. power, era lo más. Y encima cuando estaba el muro, porque yo creo que Occidente quería competir, demostrar ¿no? Con, lo que era la libertad Claro. a la zona a comunista. la zona ¿no? comunista, ¿no?
Y entonces yo recuerdo de a las 6 de la mañana irnos a un rastro que estaba pegado al muro Sí, y allí seguíamos la juerga y en ese rastro eso era, claro. aquello era bestial y sabíamos que desde el otro lado nos estaban viendo. claro, claro. Estaban- Además, fíjate lo bonito que era ir a buscar discos o comprar discos, porque había como una liturgia, ¿no? Sí, sí. Llegabas a la tienda, empezabas a A mirar, mí yo ponme, quiero creo que escuchar lloré este. ya cuando desapareció Candilejas, que fue el Oh, último, sí, ya lloré. una pena. Porque, y yo ya a Candilejas no iba tanto porque ya había viajado y me traía Sí. discos de fuera, ¿no? Pero el ir a una tienda de discos, buscar que te recomiende el de la tienda, que Sí, en sepa tu Candileja gusto, hemos comprado todos Sí, sí. y eso era... es una liturgia, vamos. Esto Sí. es Y luego llegar a casa, sacarlo de la Sacarlo, funda, sentarte, mirar los créditos, pincharlo y leerte la pincharlo. portada entera, desde el principio hasta el Totalmente. final. ¿Quién Yo he lo ha disfrutado hecho? mucho ¿Quién con no lo ha eso. hecho? ¿Cómo se hace todo? Sí. Y incluso quién hizo la foto de la portada. Ahora en los tiempos de Spotify todo eso se ha perdido un poco, ¿eh? Se ha quedado un poco, ¿verdad? Ya hace tiempo que se Sí. perdió. Ya hace tiempo. No hay esa melomanía en torno a la Ahora se música. buscan canciones, no se buscan discos. Efectivamente. Antes se buscaban discos, Efectivamente, sí. completos y de hecho los artistas hacían un trabajo completo. Claro. Y las canciones tenían un orden porque el artista y sus productores habían pensado que ese era el orden idóneo para escuchar Para el las disco canciones. completo. Yo Ahora- recuerdo que compró mi padre un tocadiscos Faro Sí. que se podían poner 7 discos. Y yo me iba al salón de mi casa, me encerraba, decía que estaba estudiando y ponía los 7 discos. 7 discos. Después le daba la vuelta y escuchaba los Qué 7 bueno. del otro lado. Qué bueno, qué bueno. Oye, Jesús, tú has sido también productor musical, ¿no? ¿O has...? Bueno, yo intento producir. A mí me gusta mucho la música y me enseñó Chris, el de danza, pues fue el primero con su Atari. Sí, Haciendo las primeras canciones de los raperos del sur, pues yo me pegaba a él y iba aprendiendo de él. con un Atari, Un Atari, sí. fíjate. Atari que tenía él. Entonces me compré yo un Atari también, Sí. me lo puse en mi casa y todo lo que veía que él hacía ahí, pues yo lo Te hacía ponía en y mi lo casa y iba hacías, aprendiendo. claro. Y- ¿Y qué hacías? ¿Secuenciáis ritmos, no? ¿Secuenciabais ritmos, Hacía no? ritmo, a intentar hacer canciones. Claro. Intentar hacer canciones. Pues de ahí me vino el querer producir, el seguir haciendo canciones, ¿Y entre los artistas que has producido? y entre los artistas que yo he Sí, producido, ¿alguno Yo- en especial o...? no, yo produje Los Raperos del Sur en su día y he producido canciones mías y discos míos. Y Porque ahora sí, estoy sí has haciendo, producido algo, ¿no? Ahora sí has sacado algo, ¿no? ahora sí, porque ahora estoy haciendo remixes. Vale. Remixes que no son remixes house Sí. al estilo del DJ, ¿no? Sí. Lo que estoy haciendo se lleva mucho ahora el revisited, ¿no? Revisar una Sí, canción, ¿no? Actualizarla al día de hoy, una canción que es reggae, hacerla funky. Yo pienso que las canciones son como las personas, se pueden cambiar de vestimenta y seguir siendo la misma persona. Tú Claro. si vas a la playa vas en bañador Claro. y si vas a una boda pues te vas a poner un traje, pero sigue siendo visto. La misma persona, efectivamente. Pues es una canción igual. Pasa algo. Y en España no se tiene esa conciencia. Claro. Entonces se le cortan las canciones. Yo creo que las compañías se enfrentaban a eso y muchos artistas también se oponen y creo que sería muy interesante que todo el mundo lo hiciese porque el truco que tienen los británicos, sobre todo los británicos, los americanos también, es que sacan una canción y en una semana la ves vestida de todos los 1000 formas formatos, diferentes. claro. Y entonces suena en las discotecas, suena en el club de playa, suena En todos los una sitios. balada. En todos los sitios. Claro, aquí la cohibimos, ¿no? Claro. ¿Y qué es lo que has revisitado últimamente? Porque... Ahora he revisitado 3 canciones de danza, Sí, porque un grupo al que le tengo un cariño especial. sí. Sé que te une mucho a ellos. Sí, sí, y sigo viéndolo y veo a Javier mucho y a Chris, y es vecino mío. Y he revisitado Vértigo, que era una canción última de danza que Del no está disco. tan cercana a mí. Pura Pero danza, ¿no? Creo que fue de lo último que grabaron Sí, ya con temas sí. propios, ¿no? Pero yo siempre trabajo con algún músico, trabajo mucho con Roberto Cantero, trabajo Sí. con Alonso Supera, que también ha venido por aquí. Alonso lo tengo... Estamos tocando juntos Sí, ahora. pues yo lo sé, yo lo sé. Pues él tenía hecha un remix de danza que la compañía y danza no lo quería. Entonces le dije, dámelo y déjame que yo lo arregle y Sí. le haga 4 cositas y tú verás cómo lo quieres. Ya está editado, ya ha salido y bueno, en principio Esa he tenido canción, 2.500 visitas en Segu- Spotify. Según me contó Alonso, el que la quiera ver está en Spotify, Vértigo, de Danza Invisible, sin traje en su perfil, y es una producción de Guru Jesús y está mezclado por Alonso Zurera en el año 2003 En el 2003, y sale en el 2025, ¿eh? Fíjate, ¿eh? porque la he recuperado yo. Hay que... está bien, está bien, está bien. Es que hay que saber vestirla. El traje te puede quedar mal, ¿no? Claro,
Claro. Entonces, a lo mejor te hace falta llevar pajarita o no llevarla, o llevar corbata o no llevar corbata. Claro, pues si tenéis curiosidad, entrar en el perfil de Spotify de Danza Invisible y la Danza escucharéis. de Guru Jesús o de Alonso O Zurera. de Y Alonso lo Zurera escucháis. también. ¿Y qué otras remezclas o aparte Ahora de va a salir Vértigo? el 5 de septiembre, sale Naturaleza Muerta, Naturaleza Muerta. una visión diferente, afro soul, Sí. con unos toques afro y un ¿Y has toque regrabado soul. las voces o...? ¿Qué? ¿Tú has regrabado las voces? No. No, porque si no dejamos cosas de la época no son Claro, revisiones, son versiones. Son versiones. Claro. Hay que dejar. Se ha vuelto a grabar el bajo, que he Sí. tenido la suerte de que Chris Nava quisiera volver a grabarlo, Sí, porque le da más cuerpo, ¿no?, a la mezcla, los ¿no? samplers de bajo estaban, sí. la calidad era regular. Mm, Y todo lo demás se ha hecho de nuevo, excepto la voz de Javier. mm. Oye, ¿con los raperos del sur hicisteis muchos bolos o...? Con los raperos del sur tuvimos muchos bolos, lo que pasa es que no sabían dónde poner. Claro. España no sabía- estaba preparada para un grupo de Nosotros rap en castellano, nos ¿no? ponían de repente con un grupo heavy, Ya. en otro concierto con un grupo pop. Había muy pocos grupos, por no decir ninguno. Estaba Sindicato del Crimen y DNI. Ya. Eran los dos grupos de rap que había, que era un rap más Reivindicativo, ¿no? cuadriculado, ¿no? Sí. Y los ritmos muy, Sí. cada ritmo 100%, ¿no? Nosotros hacíamos un rap muy funky, Mm, más basado en la música de James Brown, muy echado para adelante. sí. Éramos diferentes. Erais pero unos adelantados a vuestro en tiempo. en todas las actuaciones que hemos tenido, nunca hemos tocado con otro grupo de rap. Claro, Hemos tocado con todos claro. los grupos diferentes, con Alaska, con grupos heavy, o Resentido, pero nunca con Claro. un grupo de rap. ¿Sacasteis cuántos discos? ¿Uno, dos? Un disco, dos maxis y un single. ¿Y dónde podemos escucharlo hoy día? ¿En Spotify los tenemos? En o? Spotify está el disco, los maxis no están en Spotify. Las remezclas las quiero editar yo, pero estoy buscando a la compañía que me dé permiso, Claro, porque claro, se le sí, hizo remezcla a los discos esos Claro. en su día, claro, que esas sí estaban producidas por mí. claro. Sí, pero eso es El complicado. disco lo grabé en Suecia, porque había vivido en Suecia yo Mm, un tiempo, conocía a los músicos de Roban Ras sí, y Leila K, ¿te acuerdas? Sí. De aquella época de los 90, de finales de los 80, y salía más barato hacerlo allí con el viaje y todo que que grabar aquí. grabar aquí. España es que estuvo muy... Muy caro, estos se volvieron Aquí locos. sí. Sí. Porque no había tampoco muchos estudios, no había mucha... Y porque se ganaba mucho poco dinero con la profesionales, música, sí. entonces las compañías directamente Sí. pagaban más de lo que costaba hacer un disco. Se tardaba muchísimo en hacer un disco, se malgastaba, porque, que pienso yo, en mi opinión, Sí. se malgastaba a veces el dinero. Mm, A otros grupos se les cortaban las alas. claro, claro. Yo recuerdo cuando llevé las canciones de los raperos del sur a Madrid, se nos cortaron las alas totalmente. Sí, la R empieza por aquí, por allí. Nos esto querían no, cambiar esto- todas las letras, querían hacer Claro. otras cosas, entonces dijimos Claro. que no cambiábamos nada. Claro. En principio la producción de ese disco la había empezado Chris Nava, Claro, nos decían que no, que tenía que ser otro, total, que nosotros fichamos por una compañía que ven que era Chris, Manolo y Antonio de danza, y yo les propuse que íbamos a grabar en Suecia. Ellos aceptaron y salió pues casi 800.000 pesetas más barato de la época. madre mía. Sí, sí. Madre También mía. nos ayudaron muchísimo los músicos allí, eran grandes amigos Claro, míos. claro. Los disc de allí ya estaban con el skate, estaban Claro. muy avanzados, ¿no? Y con los Claro. tenis. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de esa época? ¿O el momento más ilusionante o que tú recuerdes con especial cariño? De la época de los raperos del sur y de... Hombre, de los raperos del sur tengo varios porque nosotros tuvimos casi 2 años haciendo gira con danza y cada actuación, quizá la Expo 92 fue sí. maravilloso. Sí, Y aquí en Torremolinos, una actuación que tuvimos, hubo creo que 5.000 personas o 4.000 personas, eso fue Es un lujazo. austeridad, sí. claro. Sí, recuerdo a Javier buscándome en el escenario dónde está Jesús. Y yo me había pegado tal subidón de adrenalina que estaba Que corriendo. estabas por ahí corriendo de un lado a corriendo otro. por los escenarios de un lado a otro. Sí, Pues sí. Javier no es precisamente tranquilo, ¿eh? Como No, para... pero claro, él estaba controlando, era un profesional. Sí. Y dice, estos entran a cantar ahora, ¿por qué se me ha ido este tío? ¿no? ¿Dónde está ahora? Y yo vi una rampa por ahí, que está la mía, la rampa por arriba y por abajo. ¿no? Está bien. Sí. Oye, y también has sido empresario, ¿no? También tuve un grupo con Javier, Sí, un grupo cuéntame esa parte. punky, y con Chris también monté otro grupo. ¿Eso antes de Danza Invisible o...? Antes de danzar, eso de los 80. Siempre estaba muy en contacto con... Sí. con- Porque eran con amigos Chris. tuyos, ¿no? ¿Qué? Eran amigos tuyos de, Sí, de éramos la juventud, amigos de ¿no? juerga. Nosotros estábamos en la discoteca Pin todas las noches. Claro, Y claro. entonces con Chris monté un grupo que se llamaba Camisa 11 Varas. Sí.
Y en esa época yo estaba estudiando leyes y las letras de las canciones eran artículos de leyes. Madre mía. Que yo los ponía y los rapeaba yo, ¿no? Madre mía, madre mía. Y con Javier monté un grupo pseudopunk que se llamaba Espinajas Days Night. Y salíamos disfrazados, Qué tocábamos todos juntos, era un medley de 10 o 12 canciones juntas y acabábamos rompiendo la guitarra, tirando Sí, la batería. sí. Era... Oye, ¿qué hay de Chris? ¿Chris está tocando ahora o está haciendo algo? Chris está haciendo canciones nuevas. Sí, ¿no? Sí. Él tiene Por lo menos intención él, cuando voy a su casa me enseña de sacar un proyecto, ¿no? O... Supongo. Claro, Es músico de pura cepa, o sea que, claro, que totalmente. va a hacer. Oye, tu faceta de empresario, porque MAOS, que es la asociación por excelencia de la hostelería en Málaga, tuvo un origen, tuvo un primer presidente, ¿no? Sí. Que fuiste tú, efectivamente. Y MAOS tiene una relevancia hoy brutal en la escena malagueña, gracias, ¿no? Javier Entonces, Fruto. Mira, yo desde los 90, a la vez, paralelo a la música, empecé a montar negocios. Primero para pinchar mi música, ¿no? sí, Entonces yo montaba mis bares, mis discotecas y ya no estaba obligado, no me decía nadie pon música lenta o cambia este rollo, no. tú ponías lo que tú querías. Ponía lo que yo quería y la gente venía si le gustaba y si no, no. Pero fueron éxitos los locales, Claro, la verdad. claro. Entonces, primero fueron bares de copa, discotecas, hasta que yo he nacido en un restaurante, me crié en un restaurante, mi padre tenía el restaurante La Alegría en Calle Hilario, Sí. para mí era una vivencia eso, y yo sabía que más tarde o más temprano iba a montar un restaurante. En Suecia trabajé en un restaurante español. Total, que pues, yo decidí ya en el año 2000 y algo, pues empezar a cambiar la noche por el día. Yo creo que, hombre, en cierto modo un acierto y en cierto modo un error. En la noche se gana más Sí. dinero, se trabaja menos. Lo que pasa es que se está en una frontera. Claro, en que es la complicado. tienes que tener mucho cuidado. Claro, Y entonces monté un restaurante, como siempre me gusta hacer algo muy novedoso y algo con sushi, ¿no? de sushi. Sí, Cuando todo. nadie hacía sushi. Cuando nadie hacía sushi. Había gente que no sabía ni Cuando lo que nadie era. hacía y nadie comía sushi. Eres, Y todo el mundo eres decía, pionero algo crudo. prácticamente en todo, ¿eh, Jesús? Me gusta hacer pionero. Me gusta Eso hacer. está bien, eso está bien. A veces quizás pienso que no he triunfado más porque lo he hecho antes de que triunfase. Pero alguien tiene Bueno, que alguien abrir tiene que la abrir brecha, el ¿no? camino. Alguien Ya tiene te que voy a abrir, preguntar qué es lo próximo que... pues no sé. ¿Dónde podíamos ahora invertir o dónde podíamos ahora... Tú que tienes esa visión que... Yo ahora o estoy- qué número de la lotería va a tocar estas navidades. No, pero vamos, No, pero yo bromas empresario ahora aparte. mismo no... Has estado en no, lo... He estado mucho tiempo de empresario Sí. y ahora quiero dedicarme a hacer un poquito de música y relajarme No un tienes poco. negocio ahora mismo, ¿no? No tiene... Bueno, tengo un proyecto con Alonso Sí, y Sí. que tú sabes bien y probablemente ya lo llevemos a cabo, ya estamos en el tema Sí. y acabaré empresario. y acabarás de empresario El otra que vez. nace empresario acaba empresario. Totalmente, A ver totalmente. cómo lo hago. Oye, ¿y cuándo fue la última vez que lo hiciste? ¿El qué? No sé, lo que tú te guste hacer, que tú veas que... El domingo pasado. El domingo pasado, ¿no? Los dominguitos Bueno, los, domingos- aquí con Javier Ojeda nos contó pelo y señales, ¿eh? los dominguitos por la tarde, bueno, ahí te cuento la quieres. El domingo por la tarde después de comer, ¿no? Los dominguitos por la tarde, es un esa buen siesta momento, es maravillosa, sí. Sí, 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 sí. Ya sabes que aquí nos gusta desnudar a los personajes y a veces, pues, los invitados le hacemos preguntas un poco incómodas también porque ya, por esto de desnudar a la gente, ¿no? ¿Tú eres de los que duerme con pijama o sin pijama? Yo duermo con unos pantaloncillos cortos. Vale, Solo y siempre domingo. son los mismos, ¿no? Bueno, pero voy cambiando. Evidentemente. Pero unos pantalones Se echan a lavar de vez en cuando. Se ¿no? echan a lavar de vez en cuando, Sí, ya, vuela. Hay una moda de la vestimenta que lleva uno en su casa. El otro día leía que se podría crear hasta una línea de los chándals usados que nos ponemos solo en casa, de los pijamas viejos que nos ponemos, o de las camisas que usamos para Yo pintar. es cierto que mi y que- pijama que- y mis chándal son viejos. Como Yo, todo el mundo. Nuevos de Co- estos de moda, de... que No se conozco a lleve, nadie que eso, se nada, compre un nada. chándal nuevo para estar en casa. Todo el A mundo mí me gusta ropa aprovecha cómoda la... y... Efectivamente. Bueno, hay gente que se compra chándal para estar en casa. Pero nuevo no pega, ¿no? No... No sé, pero hay gente que se compra... No es porque cómodo, las tiene que ser tiendas algo ancho, venden No, yo incluso cuando salgo a andar, que salgo mucho a andar y tal, mi ropa vieja me Sí, sí, encanta. sí. Muchas veces me dice mi mujer, pero tío, así va a salir. Bueno, ¿y qué Es más que da, así no? voy cómodo. ¿Y qué más da, no? Sí, sí. Hay gente que sale a tirar la basura en pijama, ¿no? Y bueno, ¿y qué más da, no? O que va a por los últimos artículos de la compra que les faltan y se lo olvidan, van en pijama también, ¿no? Que no... Yo salgo bastante en pijama.
que me regañan, bueno, en pijama, en una camisetilla y los pantaloncillos estos cortos que te digo de Está bien, cuadritos, de está algo bien. así. Bueno, ¿y cómo ves el mundo actualmente? Complicado, ¿verdad? ¿Verdad? Qué Sí, volada. ¿no? Hice una canción que se llamaba ¿Cómo está el mundo? Sí, fatal de los Dice, en nervios. plan, de hambre, ya lo hice en el año 97, dice, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo de hambre, de guerra Sí, una pena, ¿eh? y de destrucción? Que si esto no se acaba, se acabó la diversión. Claro, claro. Oye, Jesús, cuéntanos, ¿cuál es tu proyecto de futuro? Me has hablado de, yo sé lo que es, ¿no? Pero no sé si tienes algún proyecto más de futuro o si quieres hablarnos de ese proyecto en cuestión o prefieres no adelantar nada o... No, estoy con las remezclas que estoy haciendo ahora, que Sí. me gustaría que fuesen, la hago de todo, ¿no? Pero música española, de los 80, y este proyecto con Alonso y poco más, poco más. Ahora mismo estoy más tranquilo. La hostelería la dejé después de, han sido casi pues 34 años en la hostelería Sí, y tiempo suficiente para quemarse. tiempo, bueno, para decir que yo sé que se puede hacer más hostelería y se puede hacer mejor, Claro, pero yo he hecho ya bastante y creo que en mi granito de arena lo he puesto. De hecho, Maos ha sido la asociación, había 5 asociaciones de y hostelería conseguiste unirlas. y yo conseguí unirlas. Yo fui presidente de AEMA y como último presidente de AEMA se me encargó unir a AEMA a las demás asociaciones Sí, cuando sí, se sí. hizo AEMA. Y eso necesita de mucho talante político, ¿eh? Para Muchas reuniones aglutinar y sobre a la todo gente, ¿eh? a los grandes tiburones de la hostelería de esa Claro. época, en el año 2014, Claro, los grandes tiburones, sentarlos con los jóvenes que salían, que Claro. venían ahora, que y mucha y todo cintura. dentro de la legalidad, explicarles que no podía ser que tú pones 2 sillas más en la terraza porque quieras, Claro, que tienes claro. que hay que tenerlos Claro. bien para luego luchar. Tiene mucho mérito, ¿eh? Lo que hiciste Y ya y ahí cuando está Maos. conseguí que estuviese Maos todo unido, después de 3 años de cuando acabó mi presidencia, pues ya decidí pasarlo a otro. Porque es que no me daba tiempo a atender mi negocio. Sí, sí, sí. La hostelería son 24 horas al día, 7 días a la semana. Está claro. Y Yo, si yo he no te trabajado gusta- también alguna vez en la hostelería mientras estudiaba y es verdad que... Pero trabajar es diferente, porque trabajar, pero Sí, cuando es tuyo, pero si no es... te gusta, no se montes te un va... negocio de Sí, hostelería. la verdad que Yo sí. la gente que dice, bueno, voy a cobrar el paro y voy a montar un barecito, digo, locura, te vas a gastar el dinero del paro y te vas a Y quemar. vas a... Claro, claro. No merece la pena. Claro. Oye, Jesús, es un placer tenerte aquí en la embajada y... No, el placer es mío, el placer es mío. Además, estoy en mi antiguo barrio, yo antes vivía aquí. Esto te vives aquí, ¿no? Eso te iba a preguntar también. ¿Qué te une a Benalmádena, no? Porque me imagino que tienes amigos, además de haber vivido aquí en Yo Benalmádena. cuando vine de Suecia me vine a vivir a Benalmádena, Sí. directamente. Yo he sido siempre del centro de Málaga. Yo nací Sí. en una boca calle de Candelario, Sí, pero cuando me vine de Suecia decidí buscar un apartamentito aquí en el Gamonal. Gamonal, sí. Y primero me vine a alquiler y luego compré uno cuando pude, pedí una hipoteca que en esa época Claro. estaban locos dándola. Claro, Y prefería Benalmádena, mis amigos de danza estaban en Torremolinos, mi gente estaba por aquí sí. y decidí Y tenía... Benalmádena. Málaga se ha vuelto imposible para vivir, ¿eh? Y precisamente la zona donde Ya mi barrio vivías... había desaparecido Claro. a finales de los 90, pues Claro. ahora ya es que no hay Ahora es barrio. imposible. Y Benalmádena va por el mismo camino, ¿eh? Yo creo que los políticos se copian unos a otros. Mm. Quiero decir, que a lo mejor tú, estando de alcalde, pues has tenido tu propia idea. Pero si una idea tuya funciona, ya por cojones tiene que funcionar en otro lado. Claro. Entonces, pero a lo mejor va bien aquí y no va bien Y no va aquí. bien en otro sitio, ya. Entonces, peatonalizar. Y ahora todos quieren peatonalizar. Sí. Y a lo mejor hay pueblos o Pero el problema es el llamados que acceso. no vienen bien peatonalizar porque el acceso es complicado, porque las tiendas, por lo que sea, ¿no? El problema es el acceso a la vivienda. Sí. Que la gente tiene que irse al interior o a otras ciudades porque no puede vivir en sus propias ciudades. El acceso a la vivienda siempre ha sido difícil. Ahora más. Ahora más. Pero siempre ha sido difícil. Porque yo he vivido, yo me acuerdo cuando estuve 1 año y medio viviendo en Madrid, tuve que alquilar una casa grande para realquilar las habitaciones. Claro, Y claro. te estoy hablando del año 94, Sí, que no hace 95, tanto tiempo. que ahora está mucho más caro, pero el sistema es ese. Sí, antes pasaba en Madrid y ahora pasa ya en Cuando todo. vivía en Suecia, a los suecos les pasaba lo mismo. Lo que pasa es que ahí hay un sistema, un departamento de vivienda en el que te apuntas cuando cumples 18 años, Sí. porque ahí los padres te van a echar en cuanto puedan Sí, de casa. sí, efectivamente. Entonces, cuando tú cumples 18 años te apuntas y tardas 2, 3, 4 años, pero al final te dan una vivienda Sí. a un precio adecuado Mm. para que tus padres se puedan venir aquí a la Costa del Sol a vivir de pensionistas. Oye, pues Jesús, encantado de tenerte aquí en la embajada, pero antes de irnos quería
regalarte un obsequio para que te acuerdes de nosotros, para que no te lleves solo tu aparición aquí con nosotros en la embajada, sino para que cada mañana cuando desayunes, te tomes el cafelillo, llevas ahí tu... Además está bien, la foto de los chula, dos también, ¿eh? La foto queda muy chula. Para que te bien. tomes el café, te acuerdes de Qué Benalmádena bien, y qué te acuerdes de bien. la embajada. Qué bien, oye, muchísimas gracias. Jesús, que Muchísimas un gracias a placer todos. tenerte por aquí y que... El placer es mío. Cuando queráis, si quieres contar algo más para la gente que te yo está... estoy servido. Yo ¿Sí? encantado, sí. Pues amigos, un fuerte aplauso para Jesús, Muchas gracias. de los raperos del sur, Guru Jesús. Y amigos, nos vemos por los bares Nos vemos escuchando por los buena bares. música. No dejéis de ir a los bares y a los restaurantes. Eso. Y a vosotros os veo en el próximo capítulo de La Embajada, ¿vale? Chao, Hasta adiós. luego.